10% anual es la cifra exacta en la que algunos juguetes superan el rendimiento financiero del oro y los mercados de valores tradicionales. ¿Cómo es posible que bloques de plástico de escala reducida alcancen una valoración tan elevada en el tiempo? A primera vista, parecen simples elementos de construcción lúdica, pero en realidad su valor reside en una combinación de escasez programada, precisión de ingeniería y una compatibilidad técnica que no conoce el paso de las décadas. El proceso solo está cobrando fuerza. La fabricación de estos elementos comienza con la recepción de gránulos de plástico virgen que son succionados por sistemas de tuberías hacia los hilos de almacenamiento. Se puede notar cómo el material fluye a través de conductos automatizados hacia las máquinas de moldeo por inyección, donde se someten a presiones y temperaturas extremas. En esta etapa no termina. La precisión requerida para que cada pieza encaje con otra fabricada hace 50 años exige tolerancias de hasta 2 micras. ¿Por qué se mantiene un control tan estricto sobre los moldes de acero? La respuesta se encuentra en el diseño mecánico de cada punto de unión. Sin esta exactitud microscópica, los bloques se soltarían con facilidad o serían imposibles de separar, destruyendo la experiencia de montaje. Más adelante se complica, ya que cada molde es una pieza de alta ingeniería que debe soportar miles de ciclos de cierre y apertura sin sufrir deformaciones térmicas. La cámara se desliza a lo largo de las estaciones de inspección, donde sensores ópticos descartan cualquier pieza que presente una mínima desviación en el color o la forma. El equipo separa gradualmente los bloques terminados, que caen con un sonido rítmico en contenedores de transporte para ser dirigidos hacia las áreas de clasificación y empaque. Todo se vuelve más complejo cuando se considera la filosofía de diseño que rige cada set, asegurando que la geometría de los pernos y los tubos internos sea universal. Parece evidente que el éxito se debe solo a la marca, pero en realidad es la infraestructura de fabricación lo que sostiene este imperio industrial. Las máquinas operan de forma ininterrumpida, inyectando plástico fundido en cavidades pulidas a espejo para garantizar superficies lisas y bordes definidos. El proceso solo está cobrando fuerza. Desde aquí, la transformación de la materia prima en un activo de inversión se completa mediante la logística de distribución global. El material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila de almacenamiento y comercialización. Así concluye una de las etapas clave de la producción de alta precisión. 75% de incremento en el valor de ciertos activos no proviene de materiales preciosos, sino de la nostalgia grabada en componentes sintéticos. ¿Por qué un conjunto de bloques de construcción puede superar la rentabilidad de metales o divisas tradicionales? A simple vista, el costo se asociaría al volumen de plástico o a los gastos operativos de las plantas de inyección de polímeros. Pero, en realidad, la valoración técnica de estos elementos se asienta de forma inamovible en la memoria colectiva y en la profundidad del fenómeno de los seguidores globales. El mercado secundario reacciona con precisión mecánica cuando una línea de producción se detiene definitivamente. Se puede notar cómo la escasez, al combinarse con el peso emocional de los usuarios, impulsa los precios hacia niveles superiores de forma constante. Este proceso solo está cobrando fuerza. Los conjuntos que experimentan la mayor apreciación suelen estar vinculados a universos culturales de gran escala, como las sagas de Star Wars y Harry Potter, o a series diseñadas específicamente para el sector adulto, entre las que destacan los edificios modulares y las ediciones de Creator Expert. 7.500 piezas componen el conjunto que ejemplifica la cima de este mercado, el halcón milenario de la serie Ultimate Collector de Star Wars. Las cámaras de inspección registrarían un nivel de detalle extraordinario en cada uno de sus componentes individuales. Este objeto se posiciona como el conjunto más costoso que se haya comercializado de manera oficial en la historia de la marca. Pero esto es solo el comienzo. La adquisición de estas unidades trasciende la simple compra de ladrillos plásticos.
Los compradores ejecutan una transacción por la memoria histórica de una narrativa cinematográfica global. Se ve cómo el equipo de diseño transfiere la esencia de un icono cultural a una estructura física compleja. Más adelante se complica. La arquitectura de estos modelos requiere horas de ensamblaje técnico, donde cada encaje debe ser perfecto para mantener la integridad estructural. Todo se vuelve más complejo cuando el conjunto abandona las estanterías de las tiendas. El equipo de logística cesa la distribución y la oferta se congela, mientras la demanda de los coleccionistas sigue una trayectoria ascendente. En esta etapa no termina. La valoración continúa su curso mientras el objeto se transforma de un juguete en una pieza de exhibición técnica. El proceso de apreciación cierra esta fase, permitiendo que el valor del diseño y la cultura se consolide en el tiempo. 28 toneladas de materia prima. Ese es exactamente el volumen de carga que transportan los camiones que llegan a las instalaciones para iniciar la fabricación. ¿Por qué se requiere una capacidad de carga tan elevada para piezas que apenas pesan unos pocos gramos? A simple vista, la producción masiva de elementos pequeños parece no demandar tales volúmenes de suministro, pero en realidad, la continuidad operativa depende de este flujo constante de plástico virgen para alimentar las líneas sin interrupciones. El material se succiona mediante aire comprimido hacia silos de gran altura, donde permanece almacenado de forma temporal antes de descender hacia las profundidades de la planta. El proceso solo está cobrando fuerza. No cualquier polímero es apto para transformarse en un componente de alta precisión, por lo que se utiliza exclusivamente acrilonitrilo butadieno estireno, conocido técnicamente como ABS. Este plástico de grado de ingeniería destaca por su resistencia superior y una elasticidad equilibrada, evitando que las piezas se deformen o reduzcan su tamaño, incluso después de décadas de uso constante. Se puede notar cómo el material llega en forma de pequeños gránulos del tamaño de granos de arroz, manteniendo un nivel de pureza extremadamente alto durante todo el trayecto. Más adelante se complica. Antes de que cualquier lote reciba la aprobación para ingresar a la fase de moldeo por inyección, debe superar pruebas rigurosas de laboratorio que analizan el contenido de humedad, la estabilidad química y la fidelidad del color. Se ve cómo las muestras se someten a equipos de medición precisos para garantizar que el comportamiento del plástico sea idéntico en cada carga. Una vez validado, el granulado fluye desde los silos superiores a través de una compleja red de tuberías largas y sinuosas que recorren toda la estructura de la fábrica. El equipo transporta gradualmente el material mediante sistemas neumáticos, haciendo que los gránulos viajen de forma continua hacia el corazón de la línea de producción. La cámara se desliza a lo largo de estos conductos metálicos que serpentean por el techo y las paredes hasta alcanzar las máquinas de moldeo. En este punto, los gránulos de plástico se alimentan directamente en las tolvas de las unidades de inyección para iniciar su transformación física. Todo se vuelve más complejo cuando el material puro entra en contacto con los sistemas de coloración. 50 colores diferentes componen la paleta actual de fabricación y cada uno de ellos se rige por fórmulas propietarias que se han estandarizado durante más de 30 años. La mezcla de los pigmentos con el plástico virgen se realiza de manera exhaustiva en una etapa temprana, logrando que el tono se distribuya con total uniformidad por toda la estructura del polímero antes de ser procesado térmicamente. Se puede observar cómo los mezcladores industriales integran los colorantes de forma mecánica, asegurando que no existan variaciones cromáticas entre los distintos lotes de producción. Transición al siguiente nivel. Cada fórmula de color está sujeta a controles estrictos que mantienen la estabilidad visual independientemente de la fecha de fabricación. El metal de las máquinas y los sistemas de dosificación trabajan en conjunto para que el flujo de material coloreado sea constante y preciso. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad, preparando el camino para la formación definitiva de las geometrías finales. El material abandona la fase de preparación
pasando a una fase tranquila de espera antes de entrar en los moldes de acero. 440 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura mínima a la que debe llegar la mezcla de plástico para iniciar su transformación física. ¿Por qué se aplica una presión tan extrema de hasta 29.000 libras por pulgada cuadrada durante el moldeo? A simple vista, el material podría simplemente rellenar un molde por gravedad, pero en realidad, solo mediante esta fuerza mecánica, el polímero fundido logra alcanzar cada esquina microscópica de las cavidades de acero, garantizando una geometría perfecta. El plástico, ahora con una consistencia espesa similar a la pasta de dientes, es inyectado violentamente en matrices metálicas de alta resistencia. Pero esto es solo el comienzo. La inyección no admite errores. Si se requiere fabricar una pieza con una geometría distinta, el molde de acero debe ser sustituido íntegramente por los operarios, ya que cada matriz actúa como la única plantilla maestra para la forma final. Se puede notar cómo el material incandescente entra en contacto con las paredes frías del molde, provocando una solidificación que ocurre en apenas unos pocos segundos. El equipo libera gradualmente los ladrillos recién formados, manteniendo un ritmo constante y controlado, similar a la salida de impresiones de alta precisión de una rotativa. Transición al siguiente nivel. Un sistema de inspección óptica de alta resolución escanea cada unidad desde todos los ángulos posibles antes de permitir su avance. Se ve cómo los sensores analizan la planicidad, la geometría y la precisión de cada punto de conexión para detectar fallos invisibles al ojo humano. Cualquier desviación, como un rasguño superficial, casi imperceptible, o un borde ligeramente desalineado, provoca la expulsión inmediata de la pieza de la línea de producción. Estas piezas descartadas no se desechan, sino que se recolectan y se trituran para ser recicladas directamente dentro de las instalaciones. Todo se vuelve más complejo. Los ladrillos aprobados son recibidos por el sistema de transporte interno gestionado por robots de transporte automatizado. Estos vehículos autónomos han operado en las plantas de fabricación desde 1987, desplazándose por rutas predefinidas sin intervención humana. Cuando un contenedor junto a una máquina de inyección o una estación de inspección alcanza su capacidad máxima, un robot se aproxima para retirar la unidad llena y colocar una vacía en su lugar. Los contenedores cargados son transportados hacia el sistema de transporte central, donde cada uno es identificado mediante un código de barras único. Esto permite al sistema informático rastrear con precisión el tipo de elemento, las cantidades exactas y la ubicación de cada lote en toda la fábrica. Más adelante se complica. ¿Por qué se insiste en un sistema de reciclaje de ciclo cerrado tan estricto? El proceso parece lineal, pero el aprovechamiento de los componentes rechazados garantiza que no existan desperdicios de materia prima. Al triturar y reintroducir el material en la línea, se preserva la pureza química de los polímeros a través de múltiples ciclos de producción sin degradar la calidad del producto final. El proceso solo está cobrando fuerza. Solo los componentes que cumplen con cada estándar riguroso avanzan hacia la línea de decoración, donde la figura comienza a adquirir su identidad visual. En esta etapa de ensamblaje mecánico y acabado, las extremidades, cabezas y torsos reciben sus rasgos distintivos mediante un proceso técnico denominado tampografía de ultra precisión. No se utilizan calcomanías ni pintura manual, sino que una almohadilla de caucho suave recoge la tinta de una placa grabada y la presiona sobre la superficie plástica. La cámara se desliza a lo largo de la línea, mientras los robots rotan cada pieza con una sincronización controlada hasta la milésima de segundo. El equipo detecta instantáneamente cualquier error en la impresión, incluso si una línea de tinta se desvía apenas 4 milésimas de pulgada. Y esto no es el límite. Máquinas automatizadas insertan cada brazo en la articulación del hombro y montan las cabezas sobre los cuellos con fuerza constante. Una vez finalizada la capa decorativa, los elementos abandonan el área de impresión para entrar en la fase de clasificación y almacenamiento.
Los componentes se depositan en contenedores que son agitados suavemente para optimizar el espacio antes de ser sellados y etiquetados. Estos recipientes se trasladan a un almacén de gran altura, donde las estanterías de almacenamiento alcanzan los 121 pies de elevación. El proceso continúa sin detenerse. Sistemas de conteo automatizado pesan y miden cada pieza individual para confirmar que el tipo y la cantidad sean los correctos antes de embolsarlas. Toda la recuperación de contenedores y el seguimiento de los componentes están gestionados en tiempo real por una computadora central de control. Esta integración asegura que cada ladrillo encaje perfectamente con otros producidos incluso hace décadas, manteniendo una estandarización absoluta. Una vez que las bolsas han sido verificadas, se agrupan con los manuales de instrucciones y los elementos de mayor tamaño en sus cajas correspondientes. La línea de empaque opera a gran velocidad, levantando cajas y sellando tapas de manera ininterrumpida. Transición al siguiente nivel. En las líneas de mayor rendimiento, la fábrica es capaz de completar más de 50.000 cajas cada 24 horas bajo el mismo estándar de calidad. Inmediatamente después, los empaques son sellados y marcados con códigos que registran toda la información técnica del lote de producción. Al salir de la línea, las cajas quedan bloqueadas tanto en su estructura física como en sus datos digitales, preparadas para la distribución global. El metal de los transportadores se desliza bajo el peso de los conjuntos terminados. Sistemas automatizados agrupan los productos finales según sus rutas de salida hacia los centros de logística internacionales. Las cajas de envío resistentes a los impactos reciben los sets y se apilan sobre palés de madera, que son envueltos en múltiples capas de película termorretráctil por máquinas automáticas. Desde la planta, los cargamentos se transportan en camiones o contenedores oceánicos hacia una red de centros de distribución satelital. Esta cadena de suministro coordinada permite la entrega confiable en más de 140 países diferentes. El material se marcha más allá por la cadena, finalizando así una de las etapas clave de la producción industrial de precisión. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad antes de llegar a su destino final. 1.000 toneladas de madera. Esa es la escala aproximada de materia prima que se gestiona en las reservas forestales antes de que un solo lápiz tome forma. El origen de este instrumento no se encuentra en las naves industriales, sino en la gestión técnica de los bosques. La madera constituye el soporte estructural del cuerpo del objeto, y para garantizar una estabilidad mecánica superior, los fabricantes seleccionan maderas blandas de grano recto. Estas características físicas previenen la torsión del material y facilitan un corte limpio durante el mecanizado. El cedro de incienso de California destaca como el recurso más valorado debido a su densidad uniforme y su baja tendencia a la fisuración durante los procesos de deshidratación. ¿Por qué se utiliza precisamente esta especie arbórea en lugar de maderas más comunes? A simple vista, cualquier tronco podría servir para rodear una mina de grafito. Sin embargo, el cedro de incienso no solo aporta un aroma natural característico, sino que posee una estabilidad dimensional que impide que el lápiz se curve bajo cambios de humedad. Pero esto es solo el comienzo del flujo productivo. Los troncos no se extraen mediante tala rasa, sino a través de granjas arbóreas controladas, donde cada unidad retirada es reemplazada por un nuevo ejemplar. Se puede notar cómo la maquinaria forestal corta los troncos en longitudes estandarizadas para su carga inmediata en camiones de transporte pesado. El equipo traslada la madera hacia los aserraderos, donde se inicia una transformación física de alta precisión. Las trozas de madera se introducen en sierras especializadas que las laminan en pequeñas planchas denominadas tablillas. Cada una de estas piezas presenta un espesor exacto de entre 5 y 6 milímetros, lo cual corresponde a la mitad del cuerpo de un lápiz estándar. El proceso solo está cobrando fuerza.
En esta fase, un sistema de sensores ópticos y técnicos cualificados inspeccionan cada tablilla para descartar nudos, grietas superficiales o cualquier desviación en la planeidad del material. Solo las unidades que superan este control de calidad acceden a la etapa de ranurado. A primera vista, el ranurado parece una operación menor, pero en realidad es el núcleo del ensamblaje. Las tablillas atraviesan una fresadora que talla una serie de canales longitudinales de baja profundidad en su superficie. Estos surcos deben poseer una alineación milimétrica para alojar el núcleo de escritura sin desviaciones. Se ve cómo las cuchillas de acero rápido perfilan la madera con una tolerancia mínima, ya que un error de centrado provocaría que la mina se rompiera durante el afilado posterior. Más adelante se complica. Para finalizar el tratamiento de la madera, se aplica una fina capa de aceite o cera que lubrica las fibras y prepara la superficie para la adhesión química. 150 toneladas de presión son necesarias en las fases siguientes, pero antes debe prepararse el núcleo funcional, la mina de grafito. El grafito es una forma cristalina de carbono puro que se extrae principalmente de depósitos a cielo abierto en regiones como China, Brasil, India y Mozambique. La cámara se desliza a lo largo de las vetas minerales, donde se emplean cargas explosivas controladas para fragmentar la roca madre. El mineral bruto se transporta a plantas de beneficio, donde se somete a múltiples ciclos de trituración y refinamiento para eliminar silicatos y metales traza. El objetivo técnico es alcanzar una pureza de grafito en polvo superior al 90%. ¿Cómo se determina la dureza final de un lápiz si el grafito puro es siempre el mismo material? El proceso de trituración mecánica convierte el mineral en partículas microscópicas de tamaño controlado. En este punto, el polvo de grafito se combina con arcilla cerámica, que actúa como agente aglutinante estructural. Una mayor proporción de arcilla genera núcleos de mayor dureza y trazo claro, clasificados bajo la escala de grados H. Por el contrario, un incremento en el volumen de grafito produce minas más blandas y oscuras, identificadas como grados BE. La mezcla se procesa en mezcladores industriales de alta cizalla hasta obtener una masa de consistencia plástica y homogénea. Todo se vuelve más complejo cuando la pasta de grafito y arcilla se introduce en prensas de extrusión. El material es forzado a pasar por boquillas calibradas, emergiendo en forma de filamentos continuos de escasos milímetros de diámetro. Estos hilos se cortan y se someten a un proceso de deshidratación antes de ingresar en hornos de cocción. La temperatura en el interior de los hornos oscila entre los 1000 y los 1200 grados Celsius. Este tratamiento térmico extremo vitrifica la arcilla y consolida la estructura interna del núcleo. Finalmente, se puede notar cómo los núcleos se sumergen en baños de cera caliente para reducir el coeficiente de fricción durante la escritura. Transición al siguiente nivel. La fabricación de núcleos de color. A diferencia de las minas de grafito, los núcleos de color se componen de pigmentos orgánicos o inorgánicos mezclados con aceites, ceras y rellenos como el caolín o el talco. No existe una formulación única, pues los lápices escolares requieren una mayor concentración de ceras para facilitar la mezcla de colores, mientras que los lápices artísticos de gama alta exigen una mayor carga de pigmento y resinas especializadas. Estos filamentos no se someten a la cocción en hornos, ya que el calor excesivo degradaría la estabilidad cromática de los pigmentos. En su lugar, se secan a temperaturas controladas y se segmentan en longitudes precisas. El ensamblaje final comienza cuando las tablillas ranuradas se encuentran con los núcleos en la línea de producción automatizada. Se coloca una tablilla inferior sobre un sistema de transporte donde se depositan las minas de grafito o color dentro de los canales previamente fresados. En líneas de alta precisión, este posicionamiento puede realizarse de forma manual para evitar microfracturas en materiales frágiles. Posteriormente, una segunda tablilla idéntica recibe una aplicación de adhesivo de alta resistencia y se sitúa sobre la primera, creando una estructura tipo sándwich. El bloque resultante entra en una prensa de alta capacidad
que garantiza una distribución uniforme del pegamento y una unión mecánica indisoluble. Parece simple unir dos trozos de madera, pero en realidad el bloque debe estabilizarse durante un periodo de curado bajo condiciones de temperatura controlada. Solo tras este reposo técnico, el bloque de lápices se introduce en un sistema de corte mecanizado. Sierras circulares de alta velocidad dividen el bloque en unidades individuales de 17 centímetros y medio de longitud. Estas piezas brutas pasan por una perfiladora que define la geometría externa, hexagonal, cilíndrica o triangular. Cada forma se selecciona para optimizar la ergonomía y evitar el rodamiento espontáneo en superficies de trabajo. Se puede notar cómo los restos de madera son succionados por sistemas de aspiración industrial. 8 capas de recubrimiento pueden llegar a aplicarse sobre la superficie de madera para obtener un acabado profesional. Las unidades atraviesan túneles de pintura automatizados donde reciben primero una capa de imprimación, seguida del color corporativo y un barniz protector final. Este recubrimiento protege al lápiz de la absorción de humedad y del desgaste mecánico por fricción. Aunque el amarillo es el estándar histórico, la versatilidad técnica permite acabados en gamas cromáticas extensas y texturas naturales. Cada capa se seca instantáneamente mediante sistemas de curado por calor, asegurando que la superficie esté lista para el siguiente proceso de identificación. La etapa de impresión otorga la identidad técnica al producto. Los lápices rotan bajo rodillos de estampado en caliente que transfieren láminas metálicas o tintas con el nombre de la marca, el modelo y el grado de dureza. En productos de categoría superior, se emplean técnicas de serigrafía o grabado láser para asegurar que la información permanezca legible durante toda la vida útil del objeto. El proceso solo está cobrando fuerza en su etapa final de acabado. Si el diseño lo requiere, se integra el componente de corrección, el borrador. Esta pieza se fabrica a partir de caucho sintético y agentes abrasivos suaves, moldeados en cilindros compactos de alta densidad. ¿Para qué sirve el casquillo metálico situado en el extremo del lápiz? Esta pieza, denominada virola, actúa como el conector estructural entre la madera y el borrador. Máquinas automáticas insertan el borrador en la virola y luego engastan el conjunto metálico sobre el extremo del lápiz mediante presión mecánica. La fuerza de este cierre debe ser exacta para evitar la rotura de las fibras de madera, mientras se garantiza que el borrador no se desprenda bajo tensión. Una vez ensamblado, el lápiz puede pasar por un afilado mecánico opcional, donde cuchillas fijas tallan la punta en un ángulo de ataque calculado para exponer el núcleo de forma limpia. El material alcanza la preparación para la forma final y se dirige al control de calidad de salida. Cada unidad se somete a una inspección de alineación del núcleo, estabilidad de la virola y uniformidad del acabado superficial. Los ejemplares que cumplen con los parámetros técnicos se agrupan en sets de 6, 12 o 24 unidades y se introducen en empaques que van desde cajas de cartón reforzado hasta estuches de metal o madera según el segmento de mercado. Los palés de productos terminados se sellan y se organizan en los centros de logística para su distribución global. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en manos del usuario. 2 continentes. Esa es la distancia mínima que recorren los componentes de un objeto de escritura antes de su ensamblaje final. ¿Por qué la fabricación de un artículo tan cotidiano requiere una logística que abarca desde los bosques de cedro en California hasta las profundidades de las minas de grafito en África y Asia? A primera vista, la estructura de madera y el núcleo oscuro parecen una unión sencilla que cualquier máquina podría ejecutar sin supervisión. Sin embargo, la realidad técnica dicta que la estabilidad de la mina de grafito depende de una mezcla mineral específica que solo se extrae en yacimientos seleccionados, mientras que el cedro de California se elige por su veta recta, que permite un afilado uniforme sin astillarse bajo la presión de las cuchillas industriales. Pero esto es solo el comienzo. Líneas de producción de alta velocidad procesan miles de unidades por hora,
con una precisión mecánica absoluta. Se puede notar cómo los tablones de madera se desplazan por cintas transportadoras, mientras fresas de acero al carbono tallan surcos paralelos con una profundidad exacta de milímetros. Las varillas de grafito, ya tratadas térmicamente, se depositan gradualmente en estos canales mediante brazos mecánicos que operan con una sincronización milimétrica. El equipo aplica capas de adhesivo de fraguado rápido, asegurando que el núcleo permanezca inmóvil incluso ante impactos severos. Más adelante se complica. A pesar de la automatización total de las prensas y los hornos de secado, existen pasos delicados que todavía dependen estrictamente del tacto humano para el control de calidad final. Operarios especializados supervisan la alineación de las mitades de madera y el acabado de la superficie, detectando irregularidades que los sensores electrónicos podrían pasar por alto. Se ve cómo la cámara se desliza por las estaciones de barnizado, donde capas sucesivas de laca se asientan lentamente sobre la superficie cilíndrica o hexagonal del cuerpo de madera. Todo se vuelve más complejo. El proceso solo está cobrando fuerza cuando las unidades terminadas pasan a la fase de estampado y empaquetado. Máquinas de impresión por calor marcan la dureza del grafito en letras doradas o plateadas, mientras los lápices rotan sobre sus ejes a una velocidad constante. La cámara registra cómo el polvo de madera residual se aspira mediante sistemas de ventilación industrial, manteniendo la pureza del entorno de trabajo. El material abandona la línea de montaje principal, pasando a una fase tranquila. Este recorrido técnico integra procesos de manufactura moderna y métodos de artesanía que han perdurado a través de las décadas. Cada fase de la cadena de producción garantiza que el producto final cumpla con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios para su uso funcional. Así concluye una de las etapas clave de la producción de instrumentos de escritura. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa.